Y para ello vamos a platicar ahora mismo con Michel Levien. Él es abogado especializado en antilavado, anticorrupción y cumplimiento normativo. Muchas gracias, Michel. Bienvenido, buenas noches. Gracias, buenas noches, gracias por invitarme. Algunos datos que nos encontramos y que son relevantes para este contexto, Michel. El próximo titular o la próxima titular de la Fiscalía pues habrá de enfrentarse, entre otras cosas, con más de 53,000 carpetas de investigación pendientes, ¿eh? Que no es poca cosa, No, bueno. definitivamente, y me sorprende el número. Yo te diría que seguramente hay más. Tenemos desafortunadamente números graves de delitos que no se denuncian y es también difícil graduar cuáles son las más importantes, las menos importantes, pero no es poco trabajo. Sí, a ver, hay casos emblemáticos, esa es una realidad, Michelle. Por ejemplo, la Fiscalía General de Gertz hereda un panorama de estos 53,000 carpetas, los casos emblemáticos sin resolver, por ejemplo, Ayotzinapa, por ejemplo, Segalmex, Odebrecht, y una tasa de impunidad superior al 90%. Y es muy interesante que menciones estos casos porque para todos ellos la fiscalía tiene herramientas que no nada más son las tradicionales de los fiscales de toda la vida que se usaban en épocas del Palacio Negro de Lecumberri. Meter a una persona a la cárcel, llevarla a juicio y asunto resuelto. Tienen muchas herramientas mucho más sofisticadas para encontrar a las personas, para destejer redes de corrupción y de lavado, para congelar activos, por supuesto, trabajando de la mano de la UIF, y para hacer negociaciones importantes de reparación del daño que se le hace al Estado. Entonces, esta idea de que llevar a juicio a estas personas es largo, costoso, complicado, no digo que sea fácil, pero tienen muchas herramientas para que estos casos, de esta lista pequeñita de casos descomunales de los que hablaste, pues Sí. fuera todavía mucho más chiquita. Yo lo que termino diciendo mucho es, el fiscal Hertz Manero le entregamos las llaves del coche, tenía una fiscalía súper sofisticada, con mucha autonomía y muchas herramientas, le dejamos las llaves del coche y lo dejó guardado en la cochera. Se habla de que la gestión de Gertz no logró una sola sentencia firme contra políticos o empresarios de alto nivel. Casos como el Claro. de Rosario Robles, Alonso Ancira, Juan Collado terminaron con los acusados libres o en un litigio. Sí, y algunos de ellos se resolvieron con algunos criterios de oportunidad que no debieron darse. Todos vimos las imágenes de Lozoya cenando en el Hunan Palace. Y algunos de ellos inclusive se reservaron y entonces no tenemos forma de saber cómo se dieron. Hay casos relacionados con Odebrecht y con el propio Lozoya en los que se hacen esto que nosotros llamamos suspensión condicional, una justicia negociada, convenios con la fiscalía que reservaron como de seguridad nacional, ¿no? Y entonces, inclusive yo personalmente lo solicité como pues accionista de Pemex, igual que todas las mexicanas y mexicanos, y me dijeron, no, señor, esto es seguridad nacional. Y entonces, aquellas cosas en las que sí podrían decir, nos colgamos estas medallas, Ujú. pues están reservadas, no tenemos forma de saberlo. Y de lo que sí sabemos, pues nos quedan, como bien dices, nos quedan a deber con casos así de grandes. Una buena que haya tenido el fiscal Gertz Manero, Michelle. Una, o dos, o Pues tres. mira, yo creo que, no, yo creo que hay cosas buenas y rescatables, pero que se quedaron en el tintero, cosas bien iniciadas. Por ejemplo, las acciones que se iniciaron, las investigaciones que se iniciaron derivadas de las acciones de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y del Departamento de Tesorería de Estados Unidos, que es más bien por lavado, están bien iniciadas, ¿no? Recibimos esta información, la vemos en los medios y entonces se arrancan las investigaciones y tienen que iniciar los juicios. Pero esto es muy joven, esto empezó en julio de este año y para efectos de lo nuestro pues está en pañales. Entonces, que yo te dijera, ¿es un gran acierto? Pues no, no lo sé, porque tendría que concluir el asunto, pero es un buen comienzo, ¿no? Son ejemplos buenos de cosas bien hechas que podríamos hablar de la Fiscalía. Claro, mucho de ello ya se lo dieron empezado desde Estados Unidos y desde la UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Correcto. Bueno. Ujú. Para finalizar nuestra parte, Michelle, también mencionar que dentro de los grandes pendientes que tendrá el encargado o la encargada de la Fiscalía General de la República se encuentra una crisis forense dentro de este sistema. En el sexenio de López Obrador se cerró con más de 72,100 cuerpos sin identificar, casi 100,000 personas desaparecidas registradas, y eso también le toca de alguna manera a la Fiscalía, ¿cierto?
Qué bueno que mencionas esto, porque el caso que no se mencionó hace unos minutos, pero es importantísimo, es el caso del Rancho Izaguirre, que a mí me parece un gran fracaso. Nos despertamos con la noticia de que había un campo de concentración y de homicidio, de aniquilación en nuestro país, y pues le dieron más o menos carpetazos y nos dieron la respuesta de no, no se preocupen, lo vamos a resolver con la CURP biométrica. No lo entiendo, pero está muy bien, así lo decidieron resolver. Y se queda este pendiente gigantesco de múltiples homicidios que además están relacionados con tráfico de drogas, con esclavitud moderna, por supuesto con lavado de activos. Es un caso terribilísimo y sí se Sí. queda absolutamente abierto, durmiendo el sueño de los justos. Correcto. Y otro más, ¿no? Casi para finalizar ahora sí. El secuestro de Mayo Zambada. Todavía estamos sentados esperando una explicación desde los Estados Unidos, ¿no? Y teniendo mecanismos para, mecanismos de lo que nosotros los abogados llamamos asistencia legal mutua. A veces yo lo explico de una forma muy vulgar como una especie de batiteléfono que tienen las fiscalías de los países. El teléfono Teniendo estos rojo. mecanismos, exacto, el teléfono rojo para que se llamen entre las fiscales y entre ellas se coordinen y compartan información importante para hacer justicia. Y yo pienso, ¿dónde están estos mecanismos de asistencia legal mutua? Que el fiscal Hertz Manero sin duda conoce y no, como dices tú, se queda pues uno más durmiendo el sueño de los justos. Michelle, bien, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Encantado. Muchísimas gracias por la invitación.